Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablar del trastorno adictivo y por consumo de sustancias. Primero explicaremos un poco en qué consiste este trastorno. En relación a las sustancias, la característica principal es que se crean un conjunto de síntomas, tanto cognitivos como fisiológicos, como comportamentales, que indican que el paciente sigue consumiendo alguna de estas sustancias. En el DSM-5 engloban 10 tipos de drogas, de las cuales el alcohol y el cannabis son las que producen más consumo en la población. Aparte de eso, como el nombre indica, hay las conductas adictivas al juego patológico. Debido a la variedad de este trastorno, explicaremos únicamente a nivel general el criterio A, que es el que engloba todas las sustancias. Entonces, dentro de este criterio hay 11 síntomas que los pacientes que consumen este tipo de sustancias pueden llegar a presentar, y se engloban en 4 grupos: en el control deficitario, el deterioro social, consumo de riesgos y criterio farmacológico. Entonces, dependiendo del número de síntomas que pueda presentar el paciente, hay distintos niveles de gravedad. Si presenta entre 2 o 3 síntomas, el nivel es leve; si es entre 4 o 5 es moderado, y si es un nivel grave, es que ya son 6 o más síntomas. Entonces ya para la evaluación pasaríamos a la entrevista diagnóstica, en la que se obtendría toda la información posible en relación a este trastorno, y se haría tanto al paciente como a los familiares para obtener información más objetiva. En primer lugar, se buscaría el motivo de consulta, las características básicas del paciente. Luego ya preguntaríamos por el nivel de consumo de drogas, pues la frecuencia, el tipo de drogas, la cantidad, para ver el estado de intoxicación, si tiene épocas de abstinencia, mirar si hay familiares que también consumen. Miraríamos también la salud física del paciente, el nivel de higiene y todas estas características. Miraríamos también el área psicológica, en la que contemplaríamos si hay otros tipos de trastornos que puedan perjudicar a la hora de hacer el tratamiento. Miraríamos también el entorno tanto familiar como del barrio, para saber si hay una buena estructura de apoyo, tanto familiares como de amigos, para ver si hay otros familiares que consumen o los amigos que consumen y los que no. Miraríamos también el área laboral para saber si trabaja, si no trabaja, en el caso de que no trabajara, cómo poder hacer una reinserción laboral, viendo también el nivel de formación que pueda tener para ver qué márgenes tenemos. Y por último, lo más importante es contemplar todas las barreras que puedan perjudicar en el cambio. Ver si tiene hijos, o sea, si los problemas legales que puede haber tenido, los familiares que pueden consumir que no ayudan en el tratamiento. Y esa sería la entrevista general. En el proceso de evaluación es común que se utilicen otro tipo de instrumentos, como pueden ser cuestionarios, para complementar la información obtenida en las primeras entrevistas. Un instrumento de cribado que es comúnmente conocido dentro del ámbito de las adicciones es el DAST, cuya función es identificar el abuso de sustancias a partir de un índice cuantitativo y se remite a los últimos 12 meses. Tiene una duración aproximada de unos 5 minutos y su aplicación es individual y puede hacerse en formato papel o entrevista. En este caso tenemos la versión más reciente del DAST, que es el DAST 20, que está formado por 20 ítems, los cuales tienen cada uno 2 opciones de respuesta, a los que les asocia una puntuación a cada opción de respuesta. Finalmente, se suma todas las puntuaciones de cada ítem para obtener una puntuación directa, y si esta es mayor o igual a 5, esto significa que existe abuso de sustancias. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación de conductas adictivas es la evaluación conductual. Esta se lleva a cabo a 2 niveles. Lo primero es la evaluación de la amplitud y circunstancias del consumo de sustancias, y el segundo nivel es la evaluación de otros aspectos que pueden ser causa o consecuencia de este consumo. Esta información se recoge a partir de 4 instrumentos. El primero es la entrevista conductual, que, como ya ha indicado mi compañera previamente, sirve para obtener más información acerca del problema y su análisis funcional. Después tenemos los registros psicofisiológicos, que son comúnmente utilizados dentro del ámbito sanitario, ya que son medidas objetivas como puede ser un análisis de sangre. Después tenemos la observación y autoobservación, que se hace a partir de autorregistros y registros proporcionados por terceras personas, que nos dan más información acerca del problema y su contexto. Y por último tenemos los instrumentos estandarizados, de los que pasaremos a hablar a continuación. El primer instrumento del que vamos a hablar es la escala de gravedad de la dependencia, o también llamado SDS. Este, como su nombre indica, tiene la finalidad de evaluar el nivel y gravedad de la dependencia asociados al consumo de drogas. Tiene una duración aproximada de unos 3 minutos y su administración es en formato papel y puede hacerse de forma individual o colectiva.
Está formado por 5 ítems graduados en una escala de Likert con 4 opciones de respuesta cada uno, y a cada opción de respuesta se le asocia una puntuación. Posteriormente se suman todos los ítems para obtener una puntuación directa, y cuanto mayor es esta puntuación directa, esto nos indica que más gravedad de la dependencia existe. Bueno, y ahora os explicaré lo que es el Addictive Severity Index, que es el ASI. La versión que podéis ver es la versión número 6. Es uno de los instrumentos más usados en lo que es el ámbito de evaluación de los trastornos de consumo de sustancias. Es una entrevista que evalúa la gravedad de la sintomatología y que tiene el objetivo de hacer esta evaluación para poder establecer un tratamiento eficaz individualizado para aquellas personas que padecen el trastorno, que puede según sus necesidades. Lo evalúan desde varias preguntas, desde dicotómicas a preguntas como la parte subjetiva del paciente, que se pregunta por una escala Likert que va de 0 a 4, 0 es ninguno y 4 es extremo. Y lo evalúa dentro de unos ámbitos que se consideran problemáticos, como es el alojamiento, y es que si han estado ingresados en unidades hospitalarias, trabajo y recursos, que es que, aquí hace la diferenciación entre tener problemas en el ámbito laboral, o sea, trabajando, o tener problemas buscando trabajo, aparte de evaluar la situación económica de la persona. También tenemos lo que es drogas y alcohol, que se evalúan las diferentes drogas que ya se han esmentado con anterioridad. Y esta versión añade lo que es el tabaco y el juego patológico como consumo. Lo hace en 3 temporalidades. Es a temporalidad de a lo largo de la vida, últimos 6 meses y en los últimos 30 días. El EuroPASI o EuroPASI es el índice europeo de adicción. Es la versión que se ha hecho del ASI 5 para la Comunidad Europea. Es igual que el ASI 5 como el ASI 6, o sea, tiene las mismas características y evalúa de la misma manera. Lo único que hemos visto que nos gustaría destacar es que dentro de lo que es los ámbitos problemáticos los evalúa en un rango de gravedad. 0 es que en ese ámbito no hay ningún problema y 9 es que hay una problemática extrema. También lo que nos gustaría añadir es que tanto el ASI como el EuroPASI son instrumentos que se requiere de un entrenamiento para poder administrarlos. El PRIMS es una entrevista estructurada basada en los criterios del DSM-4 que pretende diferenciar lo que son los trastornos mentales primarios de lo que es el trastorno por uso de sustancias, los efectos esperados en la intoxicación y la abstinencia por alcohol o otras sustancias. Estipula la frecuencia y la duración de la sintomatología y es para medir la comorbilidad de los drogodependientes. Dentro de estos trastornos primarios que he comentado, evalúa 20 del eje 1 y 2 del eje 2. En el eje 1 encontramos trastornos afectivos, trastornos por ansiedad y el trastorno por uso de sustancias está dentro de estos 20 trastornos. Los dos que evalúan del eje 2 son el trastorno por personalidad límite, o sea, trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad. Bien, para complementar la evaluación psicológica, también podemos administrar entrevistas clínicas del eje 1 y el eje 2, donde encontraríamos el CID 1 y el CID 2, el CIDI, según criterios CIE 10, y pasaríamos también a evaluar cuestionarios generales con el ya conocido SC90. En cuanto a los cuestionarios anteformados del eje 1 y el eje 2, pues encontramos la escala ya conocida BDI, el STEI, y importante poder evaluar el riesgo autolítico de la persona en estas circunstancias. Es importante evaluar las funciones ejecutivas de estos pacientes, ya que se ha visto que han mostrado dificultades en los procesos de intervención y tratamiento debido a la alta carga cognitiva que se les demanda. Concretamente, se han centrado en las funciones ejecutivas, las cuales se han operativizado en velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, fluidez verbal, flexibilidad cognitiva, planificación y toma de decisiones. Estas se miden a través de pruebas como el STRUP, la cual se encargaría de la atención y la velocidad de procesamiento, el Trail-Milking Test, el cual se encargaría de la flexibilidad cognitiva, el test de Torres de Hanoi, el cual se encarga de la planificación, y el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin.
Para evaluar el deterioro neurocognitivo se utiliza la escala de Weiss. Otro aspecto importante es la valoración de los estados de cambio, es decir, con qué grado de motivación nos viene el paciente a consulta o qué grado de motivación presenta el paciente durante el propio tratamiento. Para ello utilizaremos escalas como las de Sócrates, con 19 ítems, o el cuestionario de preparación al cambio, con 12 ítems, pero el cual presenta dificultades en la comprensión en población española. Otros aspectos a tener en cuenta serían la autoestima, con la ya conocida escala de Rosenberg, en la cual a mayor puntuación, mejor autoestima, y en la asertividad encontraremos el inventario de asertividad de Ratus, en la cual también a mayor puntuación, mejores habilidades sociales. En la impulsividad, en cambio, encontraríamos la escala de Prunchik con 15 ítems. Bueno, yo os explicaré los instrumentos específicos que hay para diversas sustancias. En el tabaco, por ejemplo, tenemos el test de Fagerström de dependencia de la nicotina, que evalúa la gravedad de la dependencia física. Este es un test muy sencillo para conocer el nivel de adicción de la persona y solo consta de 6 ítems. Luego tenemos el test de Glover-Nilsson, que evalúa la gravedad de la dependencia psicológica, y el test NDSS, que es una escala del síndrome de dependencia de la nicotina, evalúa una dependencia general. Luego en el alcohol tenemos el EIDA, que evalúa la gravedad de la dependencia, y el CIWA-R, que evalúa la gravedad del síndrome de abstinencia. También vemos el EMCA, que es una escala multidimensional de craving de alcohol. Luego en la cocaína tenemos el CCGQ, que es un cuestionario de craving de cocaína, que es uno de los instrumentos más utilizados en clínica. Y en juego patológico tenemos el MAX. El MAX, que es el Massachusetts Gambling Screen, que sirve para identificar jugadores problemas. Y también vemos el cuestionario GQ. Luego también os explicaré uno de los conceptos más importantes a la hora de evaluar este trastorno, que es la motivación para el cambio. Esto trata de promover la motivación en la persona, animándole a explorar razones que justifican y puedan promover el cambio de su conducta adictiva. Esto se lleva a cabo a través de uno de los tratamientos más utilizados en clínica, que sería la entrevista motivacional. Esta entrevista lo ideal sería combinarla con algún otro tipo de tratamiento. Esta entrevista consiste en la evaluación de la terapia centrada en el paciente, con un método directivo que trata de resolver la ambivalencia que muestran ante cualquier cambio. En esa entrevista el terapeuta no asume un rol autoritario, pero sí directivo. Que esto es lo que le diferencia un poco del enfoque más tradicional de evaluación clínica. Es un enfoque más centrado en el paciente. El terapeuta guía de manera consciente al sujeto, pero mediante estrategias y habilidades, pero es el paciente el que asume la responsabilidad de su propio cambio. Y como conclusión, decir que el trastorno adictivo o por consumo de sustancias es uno de los trastornos más frecuentes que hay a día de hoy y hemos podido ver que se puede dar como un trastorno único o como un trastorno secundario de uno primario. Y por este motivo vemos que se utilizan muchísimos instrumentos para poder evaluarlo y comentar que la evaluación de este trastorno es muy importante y sobre todo poder evaluar la gravedad de él para más adelante poder adaptar un buen tratamiento.